Agradecemos profundamente a todos, a los tres, que estén aquí, que compartan con nosotros, que podamos hablar y que podamos llegar a elaborar colectivamente una salida para esta crisis que tanto nos afecta. Desde hace varios meses venimos realizando estos actos que se llaman Documenta San Andrés. Son actos que queremos que sean de elaboración colectiva, de análisis, de reflexión sobre la situación actual para ver qué cosas podemos hacer, qué planteamientos, qué propuestas podemos hacer. Este mes de mayo, lo que hemos programado, como es lógico ante lo que se está viviendo, es tratar sobre todo el tema de los recortes y los programas de ajuste. Los programas de ajuste son aspectos, son decisiones que van a afectar profundamente a nuestra vida y por ello creemos que es necesario conocerlos y plantear qué vamos a hacer ante ellos como ciudadanos y ciudadanas. Estos planes de ajuste se están imponiendo en forma de cascada y son acumulativos. Primero vienen los planes de ajuste nacionales, después nos vendrán los planes de ajuste autonómicos, que nos hablará un poco José María González de ellos, y los planes de ajuste municipales. Considero que todos ellos lo que van a hacer es cambiar nuestra sociedad. En una década cambiarán nuestra sociedad. Creo que estamos viviendo momentos históricos, ya que se están tomando decisiones políticas y se están tomando compromisos políticos y económicos que van a afectar profundamente a nuestras vidas y van a empobrecer a nuestra sociedad. En este sentido también creo que tenemos el deber histórico de defender los servicios públicos, de defender el empleo y defender los principios de dignidad, los principios de solidaridad y los principios de justicia social que han conformado hasta ahora nuestra sociedad, incipientemente, pero lo han conformado. El sistema de salud es un sistema de justicia social, el derecho a la educación y a la sanidad, el sistema de pensiones, son sistemas que hemos elaborado bajo esos principios de solidaridad y justicia social. Y tenemos el deber histórico y la responsabilidad histórica de defenderlos para nuestros hijos e hijas. Todo este conglomerado de decisiones que se nos presentan bajo la idea de que no hay alternativa. ¿De qué es lo que hay? De que no se pueden tomar otras decisiones. Desde Izquierda Unida creemos que sí se pueden tomar otras decisiones, de que sí hay otras propuestas, de que hay otras medidas que se pueden llevar a cabo. Y queremos que se conozcan, que se divulguen, que todos hablemos de ellas, las conozcamos y las defendamos. Como ciudadanos y ciudadanas debemos defenderlas. Este cambio histórico al que me refería al principio tiene que ver también para mí con romper la cultura de la delegación. Creo que en determinada forma, últimamente, hemos delegado demasiado los ciudadanos y ciudadanas en nuestros representantes. Yo creo que hay que recuperar nuestro sentimiento de sujetos políticos y ejercer nuestro derecho a participar, a decidir y a exigir que otro mundo, otra sociedad es necesaria. No solamente es posible, sino que es necesaria. Hace poco leía a Noam Chomsky, el gran analista político, y creo que refleja muy bien lo que yo quiero decirles. Dice, si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Pero si asumes que hay oportunidad de cambiar las cosas, entonces hay una opción de que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Yo no voy a ocupar más tiempo porque pienso que todos ustedes están aquí esperando oír a Cayo Lara y a José María González. Yo les dejo con ellos porque a mí tienen la oportunidad de escucharme en muchas otras ocasiones. Creo que es muy importante que conozcamos que hay otras medidas, otras propuestas para defender
que nuestra sociedad no pierda esos valores que tanto ha costado construir y defender, como son los servicios públicos, el empleo y la justicia social y la dignidad. O sea que les dejo con ellos. En principio le doy la palabra a Santiago Ordóñez. Yo voy a ser todavía más breve. Es evidente que poco tengo que decir hoy, estando aquí José María y estando Cayo. Es la tercera vez, además, que participo en un Documenta San Andrés, y yo creo que esto es digamos que es un claro ejemplo de lo que es el orden concreto y el orden correcto de lo que deben ser unas intervenciones. Es decir, en mi primera intervención, coincidiendo con el 14 de abril, hablamos de lo que es el modelo general dentro de lo que debería ser el modelo de Estado de Izquierda Unida dentro de un marco republicano y del socialismo del siglo XXI, empezando por la situación actual de los propios recortes y la pérdida de derechos con las modificaciones legales que también nos están afectando. Hicimos un análisis desde esta perspectiva, contrastando con los valores republicanos de ese republicanismo cívico que viene de la Revolución Francesa, del que somos herederos como organización de izquierdas. Y en ese sentido empezamos allí a construir una alternativa que después se desarrolló la semana pasada en un segundo envite, analizando los planes de ajuste, de dónde vienen, a quién benefician y en el qué sentido, hasta qué punto nos hace perder esa democracia que hasta ahora esa democracia formal que hasta ahora estábamos disfrutando, entre comillas, la construcción de una democracia participativa muchísimo más amplia y evidentemente todo desde un marco que para nosotros debe ser incontestable. Eloína hacía una pequeña introducción antes, y que es, primero, ahora mismo estamos en la defensa, y además que Ayora lo ha dicho, estamos defendiendo nuestra propia democracia. Vamos a construir otra, y los principios que ahora mismo están rigiendo al Partido Popular y el nuevo gobierno hacen saltar por los aires todo aquello que se llamó en un momento dado el consenso constitucional. En este momento, el concordato de la Santa Sede en el año, que es preconstitucional, aunque apareciese después en el año 79, la entrada definitiva en la OTAN, la reforma laboral que termina definitivamente de dar contenido al Estatuto de los Trabajadores, más las reformas legales que están viniendo ahora mismo y los recortes sociales, dibujan un panorama completamente diferente a lo que hemos construido y lo que hemos vivido hasta ahora las generaciones que no vivimos a Franco, que nacimos 2 meses después de la muerte de Franco. Y es muy importante porque yo recuerdo, y además la primera intervención que hice cuando estuve en este Documenta San Andrés, recordaba que a mediados de los 90, Julio Anguita solía recordarle a Felipe González que había que cumplir la Constitución, sobre todo los títulos que tienen un carácter más social. Ahora ya la propia derecha política y los especuladores han dinamitado esa Constitución y la han pervertido completamente. Por tanto, es el momento en que la izquierda debe dar salidas a la crisis, pero construyendo con nuestros valores y nuestros principios nuestra propia alternativa y nuestro propio sistema de Estado, de nuestro modelo económico para el Estado español. Y yo creo que ahí es donde se van a enmarcar el trabajo que está haciendo José María en las Cortes de Castilla y León, pero pateándose las 9 provincias de Castilla y León, que como decía esta mañana prácticamente es un leonés más, y Cayo Lara, que como él decía, y no comparándose precisamente con Juan Pablo II, es el coordinador federal de Izquierda Unida que más tralla le está dando a todo este Estado. Así que le paso la palabra a José María y os dejo en sus manos. Bueno, buenas tardes. Eso de dejaros en mis manos, yo creo que correríais un sentido peligro con todos los que hay, porque no estáis ni 2 ni 3. Dicho esto, pues es un placer estar en San Andrés de Rabanedo y es un placer estar en una sala tan concurrida, porque no porque a uno le gusta hablar a mucho público, sino porque uno tiene la conciencia de tener que cumplir con un deber, que es el ejercicio de la democracia, en la medida en que hace uno pedagogía de lo que se puede hacer y no se hace, está haciendo democracia en el día a día. Por eso me parece sumamente interesante lo que planteaba la compañera Eloína en un inicio, de que estáis trabajando en San Andrés de Rabanedo. En la medida en que seamos capaces de que vosotros y otros muchos asumáis que hay una fuerza política que está defendiendo
por encima de ciertos titulares mediáticos, está defendiendo otra forma de vida a partir de la realidad que se está viviendo, pues hacemos pedagogía en perspectiva de futuro y en la perspectiva de mejorar todos y todas. Sin intentar alargarme, yo diría de Eloína que si ves que me voy a ya más de una hora me des por abajo de la esquinilla, ¿no? Bien, yo según venía hacia acá me planteaba de qué os iba a hablar, porque claro, hablaros de presupuestos cuando no existen presupuestos. Yo estoy hablando de los presupuestos no natos en Castilla y León en el año 2012, es decir, que no han nacido, pero también estoy hablando de los presupuestos a plazos que sin haber nacido se nos están aplicando. Pues es un pelín complicado si antes no analizamos cuál es la realidad de la representación institucional que se tiene en una comunidad como Castilla y León, qué vicios existen en estas instituciones y la dificultad de nuestro discurso del que yo voy a hablar, pero me preocupa menos porque lo que diga Cayo Lara a nivel nuestro coordinador y presidente del grupo parlamentario en el Congreso de Diputados, el discurso de todo el país es el discurso que estamos defendiendo en Castilla y León, pero hay que saber que estamos en una comunidad que ha vivido permanentemente en el bipartidismo y que impide en estos momentos que un grupo como Izquierda Unida y un grupo como el Mixto, donde yo estoy incluido con un compañero procurador de otro grupo político que es de la provincia de León y que entre los dos sumamos 100.000 votantes, más de 70.000 Izquierda Unida, más los más de 20.000 ellos, resulta que no podemos hacer propuestas. Nada más, fijaros lo que os digo, y esto quiero que quede muy claro, una proposición no de ley por periodo de sesiones. Miro a Cayo porque él ahora está en el Congreso de Diputados y sabe de qué voy hablando. Periodo de sesiones quiere decir que de enero a junio solamente podemos proponer en pleno una proposición no de ley. De enero a junio. Y de enero a junio solamente podemos interpelar a un consejero, con lo cual tenemos que estar esperando a que llegue el final del periodo de sesiones para plantear a quién queremos interpelar, porque si en enero interpelamos a alguien y surge algo urgente, ya no podemos volver a interpelar. Bueno, pues esto es con lo que nos encontramos. Por eso hemos planteado, desde que hemos llegado, Izquierda Unida ha planteado que hay que reformar ese reglamento de las Cortes y que está muy bien lo que vamos a hacer en el próximo pleno es dar más participación a los ciudadanos con una iniciativa legislativa popular diferente en la que con menos ciudadanos y con más recursos se puedan dirigir a las Cortes de Castilla y León. Eso está muy bien, pero lo que está bien es que aquellos que hemos sido elegidos por todos nosotros podamos participar permanentemente en los plenos y proponiendo, ¿no? Pues esta es la realidad con la que nos encontramos. Alguien me decía a mí hoy, no, como no te dejan hablar, no, si hablar me dejan. El problema que es que lo que hablar y votar me dejan, eso es cierto. Lo que no me dejan es proponer. En ese hablar, ¿qué significa? Que aprovechando que el Partido Popular y el Partido Socialista propongan algo, yo voy y lanzo mi discurso, pero poco más que lanzar el discurso puede ir. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que renunciar a estar en esa institución? No, que debemos saberlo y debemos hacer el ejercicio democrático de reunirnos en San Andrés, pero estar en la calle también cuando hay reivindicaciones. Dicho esto, decir que la política de Izquierda Unida en Castilla y León, tanto en la calle como coordinador de Izquierda Unida, como en el Parlamento, las Cortes de Castilla y León, tiene objetivos muy claros, que era el eslogan de nuestra campaña electoral. Miro a Eloína como concejala, las personas lo primero. Porque en una comunidad que ha perdido sistemáticamente población, con 2,5 millones de habitantes, con 700.000 personas que no tienen cada mes para vivir dentro, a nivel estadístico, como es considerado en Europa, serían pobres, aunque a nadie le gusta ser considerado pobre, 700.000 personas así, con 230.000 personas en el paro registrado y con la amenaza de estar hasta el 2015 con 500.000 parados, y digo esto derivado de los planes del Partido Popular presentados en Europa de aquí al 2015, que plantean para España un número de parados cuyo porcentaje en Castilla y León serían 500.000 parados en enero del 2015. Pues entonces debemos tener muy en cuenta las personas. Y eso se nos pone muy cuesta arriba por la mayoría absoluta del Partido Popular aquí y en Madrid, porque aquí ya no se toman decisiones
presupuestarias ni políticas pensando aquí. Los presupuestos del año 2012 tendrían que haber sido presentados antes del 15 de octubre del año pasado y no han sido presentados hasta ahora. Pero se toman decisiones. ¿Y qué decisiones han tomado? Una de la que no se habla ya, pero que nos afecta en este año y para el siguiente, que es a mitad del año pasado, en el periodo semivacacional, que no fue vacacional, ajustaron los presupuestos del año pasado, eliminando de golpe, no llamaron eliminar, sino partidas no disponibles. Estaba mirando a un referente que controla estos datos, creo que son 1.150 millones de euros. En un presupuesto como el de Castilla y León significa muchas escuelas infantiles en riesgo, muchos ayuntamientos en riesgo porque no reciben los recursos suficientes para hacer frente a competencias impropias que los ayuntamientos tienen asumido, y significa que difícilmente hay dinamismo económico y social para generar puestos de trabajo en un momento en que permanentemente se destruyen puestos de trabajo. Pues bien, con todo eso y toda esta situación, en el día de ayer se ha tomado una decisión en el Consejo de Política Fiscal en Madrid, que es aprobar lo que se presentaba por parte de la Junta de Castilla y León, que son las teóricas líneas fiscales y de gasto en esta comunidad para el año 2012, 2013 y 2014. Y salen casi bailando la sardana de contentos porque les aprueban en Madrid que en Castilla y León solo se va a reducir el presupuesto en 330 millones de euros este año. 330 millones de euros sumados a los 1.150 no ejecutados del año pasado, estamos hablando de 1.500 millones de euros. Y pensad una cosa, el consejero de Educación, en su comparecencia en el Pleno la pasada semana, dijo: la Consejería de Educación va a recortar en 7 millones de euros los presupuestos de educación. Y solamente vamos a dejar sin trabajar alrededor de 600 interinos. Es decir, 7 millones de euros, 600 trabajadores de la enseñanza pública que van a dejar de trabajar según sus cuentas, las mías son otras. Pero vamos a hablar de sus cuentas. Significa que estos 330 millones de euros van a ser muchos puestos de trabajo públicos perdidos. Y detrás de muchos puestos de trabajo públicos perdidos está el dilema de la persona que se queda sin trabajo y que se suma a los anteriores, pero están sobre todo tres dilemas que yo siempre tengo muy presentes a la hora de debatir, de plantear, que son el derecho a la salud, porque de estos 330 millones de euros, creo que son 232 millones, van a ser a menores en la Consejería de Sanidad. Calcular 7 millones en educación, dice el consejero, que son 600 puestos de trabajo, estos millones de euros en sanidad, ¿qué va a significar? Pues va a significar aquello de lo que todos venís oyendo hablar y que recalcará Cayo en su intervención, pero que en esta comunidad tan dispersa en población, tan envejecida en población, por mucho que alguno me pueda llamar genocida, como el otro día al acabar mi intervención en el Pleno me dijo un procurador del Partido Popular de la provincia de León, que está en la misma fila, en la otra punta que yo, me dijo: es que nos has llamado descaradamente genocidas. Yo no, es que el consejero de Sanidad empezó hablando que, claro, en una comunidad con una esperanza de vida tan alta, eso es un problema. Entonces, lógicamente, a los problemas del alargamiento de la esperanza de vida, la solución es, si no vas a poder asistir al médico, no vas a tener medicamentos, porque claro, a ver qué pensionista de Castilla y León con 600 euros puede estar adelantando permanentemente los 18 o 20 euros que vaya a pagar a mayores, más el recibo de adulta tacatá, pues al final se reduce la esperanza de vida. No fui yo que le llamo genocida, yo expliqué lo que él acababa de decir. Pues bien, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a una política social de atención a esas personas mayores y dependientes sin ser mayores es fundamental por la vía de los presupuestos. Pues esas son las líneas que yo voy a defender cuando nos planteen esos presupuestos, que no los han planteado, porque como van por partes, van a plazo, van como, yo me reía antes porque he leído un titular de prensa hoy
de un compañero procurador de otro grupo político de la oposición que titula lo que ayer han decidido en Madrid de el escaldado de la rana. Me alegra porque fue lo que utilicé yo hace 2 semanas en el pleno. Es decir, el escaldado de la rana, si la echan en agua caliente, salta, pero la echan en agua fría, va templando poco a poco y al final la rana acaba escaldada. Pues eso es por desgracia la que nos está pasando en Castilla y León durante el último año y nos va a seguir pasando. Por eso es importante lo de la pedagogía de la que yo hablaba con anterioridad. Y a saber que esto, por mucho que yo lo diga allí, que lo voy a decir, si no tiene su fundamento en el respaldo aquí y en otros lugares, difícilmente vamos a conseguir mucho, pero que hay que hacerlo. Y por ir finalizando, mirad, a esto hay alternativa en Castilla y León, pero quien tiene la mayoría no lo quiere aplicar. Yo vengo insistiendo desde el debate de investidura en el mes de julio que otra política fiscal no acabaría con los problemas de Castilla y León, pero los solucionaría. Otra política fiscal no expulsaría de la Universidad de Castilla y León a los hijos de los obreros, ni a los hijos de la clase media, que es lo que va a ocurrir con las medidas que se quieren aplicar en la universidad. Con otra política fiscal no tendrían el derecho a la salud solo los que más tienen. ¿Y por qué digo esto? Porque si en Castilla y León se recuperase un impuesto que el Partido Popular ha anulado, que es el impuesto de sucesiones, y que ellos admiten que solo afecta a 70.000 personas, no quiero equivocarme, 65.000 y pico, 66.000, pero claro, dejan de recaudar 330 millones de euros al año, justo la cantidad que ahora van a eliminar de los presupuestos. Entonces, otra política es posible, pero claro, para que otra política sea posible, tienen que rascarse el bolsillo los que tienen y que son los beneficiados en esta situación de crisis económica y social que estamos viviendo en todo el país, pero también en Castilla y León. Entonces, estas son las líneas generales. Quiero ir muy deprisa porque yo sé que no habéis venido a escucharme a mí, habéis venido a escuchar a Cayo, ¿no? Pero lógicamente, si es por mí, seguimos durante 2 horas, porque tener un auditorio como este da lugar a que salgáis y multipliquéis por 10 lo que yo intento defender en otros sitios, en nombre de Izquierda Unida, de mi organización y de muchos compañeros y conciudadanos, pero que no es posible. Creo que he sido muy sintético, lo global ahí queda, las líneas generales ahí quedan. Es posible otra política alternativa en Castilla y León y en el resto del Estado, pero para eso hace falta convencer, digo convencer porque con los votos en las Cortes es imposible, convencerles de que es posible y convencernos de que las políticas que están aplicando van en contra nuestra, de los que estamos aquí y de muchos que no están aquí y que han votado también al Partido Popular, que son asalariados, sean trabajadores manuales o sean trabajadores intelectuales, y también pequeños empresarios y clase media de Castilla y León, sobre todo, que se consideran clase media, porque esos van a ser los grandes perjudicados de estas políticas. Nosotros vamos a ser los grandes perjudicados. Entonces, aquí lo dejo, espero seguir contando con vuestra audiencia para llevar lo que intento decir aquí fuera, y si yo estoy en disposición de venir, no miles de veces, porque hay 9 provincias en esta comunidad, pero las veces que la agenda lo permita, cerrándolo como acabo de cerrar. Y otra cuestión, esto que os quede claro. La presencia de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León después de 8 años, si no me equivoco, yo he dicho el día que tomé de posesión, Izquierda Unida va a ser en las Cortes la fuerza de acogimiento de todas las organizaciones sociales que no han tenido voz en esta casa durante muchos años, y de todas las personas que sufran incluso desde el disenso político. Y en eso estamos, así que a vuestra disposición.